La ideología significa el estudio de una idea. No sé si ustedes, algunos han escuchado últimamente que hasta incluso es un término de moda, algo que se llama la ideología de género. Y la ideología de género intenta eliminar el modelo familiar como tal, donde es papá, mamá, niño, niña. Ese es el modelo de toda la vida. La ideología de género intenta destruir ese modelo familiar para que no se crea que solo hay papá, mamá, niño y niña, sino para que exista el papá, la mamá, el niño, la niña que quiere ser niño, el niño que quiere ser niña, los que quieren operarse, los transexuales, etcétera. Esa es la ideología de género, intentar modificar algo que es inmodificable. Pero hay algo más fuerte todavía. Eso no es preocupante, aunque sí es alarmante. Hay algo que se llama la ideología del infierno. Y la ideología del infierno la encontramos en Génesis capítulo 3. Por favor, acompáñenme. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así: pero la serpiente, que representa a Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y esa pregunta encierra implícitamente muchos argumentos. La pregunta tiene muchos argumentos ahí. Al decir, oye, ¿a poco no te dejan comer de ningún árbol? Esa fue la pregunta. Y esta es la ideología del infierno. Dios te limita, no te deja comer de todo. Porque imagínate, estás bien así, no necesitas de una guía espiritual, de eso de orar, de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Tú no necesitas eso. Esa es la forma en sembrar una idea de libertinaje e incluso de rebeldía. Dice que la mujer respondió en el versículo 2: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La propuesta es, a ver, no, lo que Dios te dijo no es verdad. Es más, te tengo una, le dijo: no necesitas a Dios, tú puedes solo. Lo que pasa es que Dios te quiso ocultar información y aparte Él no te dijo que si comes serás como Él. Y si eres como Él, entonces no lo necesitas a Él. Esa es la ideología del infierno que se ha movido a través de todos los tiempos. El ser humano que quiere ser independiente, que no quiere ser gobernado, que no quiere que nadie le diga nada, que no quiere que nadie se meta en su vida, que intenta caminar en sus propias fuerzas, a su propia manera, en sus propios pensamientos y en su propia ideología que no es propia. Porque todos nacimos en una conexión interdependiente y dependemos siempre de cosas. Alguien dice: yo no necesito de nada. Por supuesto que sí. Desde la parte física te puedo demostrar que tú necesitas del aire si no te mueres. ¿Estamos de acuerdo? O imagínate que no tuvieras aire. Necesitas de un corazón que no depende de ti, que se mueva. Y tú no determinas cuándo se va a detener. Y si ese corazón que tienes dentro de ti no está latiendo, la sangre no va a estar circulando por todo tu cuerpo y no le va a llegar oxígeno a todas las partes de tu cuerpo y te puedes congelar en cuestión de minutos. No, yo no necesito de nadie. Necesitas de un corazón, necesitas del oxígeno, necesitamos de alimentarnos. Entonces el hombre quiere vivir incongruencias. Piensa que no necesita de nadie, pero necesita de muchas cosas, porque Dios nos hizo para pertenecernos y ayudarnos unos a otros. Si un niño cuando nace la madre lo abandona porque pues no necesita de nadie, ese niño se va a morir. Pero el enemigo siempre intenta hacerle creer a la gente que ellos no necesitan. Y si él puede sembrar eso
Él puede captar la atención de las personas y destruirlas. Porque una persona que Satanás destruye es una persona que se aísla, que dice no necesito de nadie. Si el que se iba a quitar la vida o el que se quitó la vida, supongamos gente que se ha suicidado, le hubiera contado a un compañero, a una amiga o a propios familiares de sus intenciones, les aseguro que las personas que le aman a ese ser humano que se quitó la vida, le hubieran dicho que no lo hiciera y le hubieran prohibido de 1000 formas que no lo hiciera, ¿estamos de acuerdo? Pero no lo hizo y se aisló. Y cuando nos aislamos, estamos solos. Por eso cuando alguien hace cosas a lo oculto, en lo secreto, sea un joven de 14 o adolescente de 14 años o cualquier individuo, cuando empieza a aislarse o empieza a decir yo no necesito los consejos de mi mamá, qué enfadoso el maestro, cómo nos habla. Uy, el pastor siempre nos dice un montón de cosas, pero yo no necesito de eso. Cuando tenemos a alguien con ese pensamiento, podemos deducir que hay alguien que está apoderándose de esa mente y de ese corazón. Así que esta ideología solo avanza, y solo avanza si hay un permiso para que avance. Quiero decirles algo que les va a sorprender mucho. Dios con su boca creó todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Así no? ¿Sí o no lo dice en la Biblia? Con su boca dijo Dios sea la luz. Así que en la boca de Dios hay poder. 2. Dios puso poder en nuestra boca. Y lo dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua o de nuestra boca. Quiero que pongan atención a lo que acabo de decir. Dios tiene poder en su boca. Lo que Él dice se convierte en realidad. Pero a su creación, nosotros, puso poder en nuestra boca para que lo que nosotros digamos se convierta en realidad. Pero los ángeles, arcángeles, serafines y seres celestes que están en el cielo, de acuerdo a la Biblia, los que conocemos, ninguno de ellos, escúcheme bien, ponga atención, tiene poder en su boca. Por eso la Biblia dice que cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, él nunca le dijo te reprendo. Él tuvo que decir el Señor, que tiene poder en su boca, le dijo el Señor te reprenda. Por lo tanto, quiero decir una cosa, como el diablo, que es un querubín, es un ser celeste, él tampoco tiene poder en su boca. Para los que no sabían, el diablo lo que dice no se cumple, porque él no tiene el poder en su boca. Es más, usted vaya a Isaías o en Ezequiel y dice la Biblia que el diablo dijo, fíjense lo que dijo el diablo: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, pondré mi trono y ahí haré mi morada. Eso es lo que él dijo. Pregunto, ¿se hizo realidad? No, porque él no tiene poder en su boca. Así que para que el diablo pueda cumplir sus caprichos y su sistema malvado en la tierra, necesita una boca autorizada para que se cumpla. Lo que quise decir entonces es que el diablo no tiene poder en su boca, así que puede usar la tuya para que a través de tu boca se cumpla lo que él diga. Porque tú sí tienes poder en tu boca. Por eso la Biblia dice: la vida, lo bueno, la muerte, lo malo, están en el poder de tu boca. Lo que diga el diablo no se va a cumplir, pero si lo dice a través de tu boca, seguramente se va a cumplir. Vaya conmigo a una carta que se llama Tesalonicenses, un bonito nombre para que le ponga a sus hijos. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, que no dejes que con facilidad lo que tú piensas se pueda mover, ni te conturbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta
como si fuera nuestra, dice el apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ponga atención. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, está hablando de la venida de Jesús, sin que antes, o sea, lo primero que va a llegar, dice, sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa la gente que se devuelve del camino, que no quiere nada con Dios. Estaba, pero no está. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense cómo se manifiesta este hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pregunto, ¿dónde se sienta este hombre? ¿Cómo dice ahí? Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿En qué templo? Dice que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué templo? ¿Quién es el templo de Dios? ¿Estará sentado Satanás en alguno de ustedes en su mente? Porque si él está sentado en tus pensamientos, entonces tu boca va a producir muerte. ¿Cómo empezó el versículo 2? No se muevan de su modo de pensar. Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquel inicuo que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hay gente que piensa que lo que piensa es de Dios y no es de Dios. Pero se sentó, significa que ahí se quedó en la mente. Voy a repetir, el enemigo está buscando una mente y una boca por la cual tirar veneno, lumbre, destrucción a los hijos, a la familia, a donde sea. Está buscando una boca, porque el enemigo, por más que maldiga, no puede, no tiene autoridad. Una vez un hombre contrató a un profeta, vamos a ponerle así, un profeta, Balaam, y lo contrató, que representa el diablo, ese rey representa al diablo, y lo contrató para una cosa. ¿Alguien recuerda? Lo contrató para maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué lo contrató? Porque él no podía maldecir, porque él no tenía autoridad. Pero contrató una boca autorizada. Le hemos dado demasiada importancia al enemigo, creyendo que lo que él dice tiene poder, cuando en realidad lo que nosotros terminamos diciendo es lo que tiene poder. Nosotros necesitamos hablar el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El lenguaje de Dios es la fe. Vaya conmigo a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra, ¿qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada, ¿de qué? ¿Y qué hace esa palabra? ¿Hasta partir qué? Hay que decir, ¿penetra hasta partir qué? Otra vez, ¿qué hace la palabra? ¿Parte qué? Otra vez, ¿qué parte? Una vez más, ¿qué parte? ¿Qué entendió por eso? ¿Por qué los parte? A ver, aquí va una pregunta. ¿Cómo se llamaba el árbol que Dios le dijo a Adán que comiera? ¿Cómo se llamaba el árbol? El árbol de la ciencia del bien. Había una combinación, el bien y el mal en un árbol. Y la palabra de Dios tiene el poder para partir. Es la única arma bíblica espiritual que tiene el poder para partir el alma del espíritu. ¿Por qué? ¿Qué problema hay entre que mi alma y mi espíritu estén de la mano? Es que el espíritu es una cosa y el alma es otra. Y si el alma está combinada con el espíritu, entonces tu espíritu se va a guiar por emociones y no por convicciones.
Porque en el alma está la parte emocional, la parte almática, donde está el corazón, incluso donde están los pensamientos. Y nuestra alma se puede enfermar. Hay personas que creen servir a Dios, pero la palabra no ha hecho una separación entre su espíritu y entre su alma. Y hay una combinación confusa. Porque mucha gente, no poca gente, mucha gente creyente se deja dominar por su estado de ánimo, por sus sentimientos y emociones, y las cosas que puede tocar, las cosas que son tangibles o las cosas que son de sentido emocional terminan gobernando su alma y su vida, cuando la Biblia dice que lo primero que hace la palabra es separar lo que es espiritual y lo que es carnal. Y no combina una cosa con otra. O sea que lo que está diciendo, que si entra y parte, es como si mete a una persona a una cirugía. Cuando tú te conviertes a Dios, aceptas a Jesús, pero luego el Espíritu Santo te trae al quirófano y te pone en la plancha, y Él agarra la espada, que es la palabra de Dios, y te empieza a separar una cosa de otra, porque estás mal combinado, estás mal formado. Te mueven tus sentimientos, te mueven tus emociones, te mueve el coraje, te mueve la ira, te mueve de repente esa parte prepotente, orgullosa, arrogante, soberbia. Y entonces lo que la palabra tiene que hacer es separar el espíritu del alma, para que el espíritu empiece a funcionar directamente hacia la voz de Dios y a los conceptos correctos de la palabra de Dios. Si tú pasas al altar y te pones a llorar, y entiéndese que llorar no es malo, pero hay gente que llora o en el altar o en su casa, donde sea. Pero llora: Señor, te pido, tú sabes, es que tengo todos estos problemas, es que ya no sé, ya no aguanto. Te asegura una cosa, y a lo mejor con esta que te voy a decir te vas de la iglesia. Dios no te está escuchando, porque ese idioma Dios no lo conoce. Dios no se ve manipulado por tus lágrimas ni tu sufrimiento. Dios necesita que alguien hable su idioma, y el idioma de Dios es la fe. Job decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, decía David. Y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, aún del polvo Él me levantará. Y decía, yo me imagino a Dios diciendo: hoy lo que está diciendo, hablamos el mismo idioma. Cuando tú dices problemas, Dios no entiende eso, porque para Dios los problemas no existen. Porque lo que uno ve problema, Dios ve un mar que la gente no puede cruzar. Dios no hay ningún problema, Él solamente dice que se abre el mar. Eso es fe. Y entonces necesita hablar con un mortal como nosotros, y en este caso Moisés, que entienda el idioma de Dios, que nomás se extiende está bien, estamos hablando en el mismo lenguaje. Extiende la vara, se abre el mar, pasa el pueblo, pasa Moisés, que le cierre el mar otra vez, se extiende la vara, se cierra y se mueren los enemigos. Ese es el lenguaje de Dios. Y nosotros nos complicamos en el lenguaje de Dios, porque queremos orar de entrada por nuestra enfermedad, ya la hicimos propia. 2, en vez de declarar y reclamar lo que es nuestro derecho legal: Señor, yo vengo aquí porque yo sé que por tu llaga he sido curado, y yo creo en tu sanidad, yo creo en el milagro financiero para mi vida. En vez de creer y pensar como Dios, viendo lo que muchos no ven, porque por fe andamos, no por vista, mirando todas las circunstancias, como Pedro, se empiezan a hundir. El que debe estar sentado en el templo de Dios, que somos nosotros, no es el hijo de perdición. El que debe estar sentado en la mente de nosotros, en el templo que somos nosotros, quien debería estar sentado es el Hijo de Dios, a través de su palabra, a través de lo que nos habla, a través de lo que Él nos enseña. Vaya conmigo a Génesis 4.
Dice Génesis 4:4. ¿Lo tienen? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Perdón, desde el 3, disculpen. Génesis 4:3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, porque era agricultor, trajo fruto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Quiero que veamos aquí lo que Dios está viendo. O sea, aquí nos está diciendo cómo Dios ve, y Dios identifica. Hay personas que dicen, yo no sé por qué a mí siempre me está yendo mal, nada me sale, nada me funciona, hago lo que dicen que tengo que hacer. También lo hizo Caín, trajo una ofrenda. ¿Sí me estoy explicando? Pero quiero que veamos lo que Dios ve, porque antes de que Dios vea el acto como tal, en este caso el acto de ofrendar, Dios mira a la persona como tal. Y si Satanás está sentado en mi mente y en mi cuerpo, y él es el que está gobernando mis pensamientos y mi vida, significa que todo mi sistema de creencias está contaminado. Por lo tanto, todo lo que yo haga, diga, comente o hacia donde me extienda, lleva tinieblas. Dice que trajo Caín una ofrenda, pero la Biblia no dice que Dios vio la ofrenda, dice, y vio primero Dios a Caín y a su ofrenda, y luego dice que vio a Abel y a la ofrenda. Significa que Dios nos ve primero como personas y luego ve lo que damos, pero lo que somos determina lo que damos, lo que somos. Y en el corazón de Abel había entrega, amor, sacrificio, esfuerzo. En el corazón de Caín había maldad, coraje, cumplimiento, no nada más del deber, pero no estaba el corazón de por medio. Y las mujeres que están aquí casadas me van a entender este concepto que les voy a enseñar. Y los hombres también. Porque toda ofrenda es un sacrificio. ¿Quién de ustedes en su sano juicio, de los que están aquí, los hombres, primero con ustedes, hombres, ¿quién de ustedes aceptaría comerse una comida con estas condiciones? Que te llama tu esposa a las 5 de la tarde que ya va saliendo del trabajo. Te dice, mi amor, sobró comida, ¿se la doy al perro o te la guardo? ¿Quién quiere sobras? En realidad está haciendo una comida de corazón. O que te diga tu esposo, porque iba a salir a jugar el partido con alguien o iba a un lugar y cancelaron los amigos aquella reunión, y entonces regrese a tu casa y diga, mi amor, pues se canceló la reunión, si quieres vamos a donde querías ir. Usted no va a tomar en cuenta aquello como un sacrificio real, sino como un ya ni modo. Pues ya lo hacemos si quieres. Entonces ahí se entiende que las intenciones son más importantes que lo que hacemos, lo que viene del corazón. Y lo que está en el corazón de Dios, dice la Biblia, que puede contaminar al hombre o en su defecto puede edificar al hombre. ¿Quién está asentándose en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos? ¿Quién está asentándose en nuestros ojos, en nuestra forma de ver las cosas? Ahora, siga leyendo. Dice el versículo 6 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido.
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero fíjense lo que dice el 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿qué hizo con su hermano? Le dio collarín. ¿Ya entendimos entonces por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Porque él era un perverso, maniático mental, capaz de matar a su propia sangre, destruirlo y asesinarlo. Ya nos dimos cuenta entonces que Dios dice que cuando Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de él, decayó su semblante. Si el semblante ya iba decaído y estaba dando las cosas de mala gana. Y dice la Biblia que cuando demos algo lo demos como de corazón, con alegría, alegres, contentos o con un contentamiento manifestado, con gusto. ¿A cuántos les pasó que salieron de vacaciones y fueron las peores de su vida, todo el día peleando con el marido y los hijos? Que iban a la playa, que iban a la alberca, que era todo un día o 2 días y en vez de que hubo un disfrute absoluto, era una guerra total. En vez de disfrutarlo, nos amargamos en el camino. No son las vacaciones, son las personas que salen, que van con ciertos sentimientos encontrados, porque necesitamos, repito, que la palabra de Dios, dejemos más bien que la palabra de Dios parta nuestro espíritu de nuestra alma. Si tienes 3 días sin hablarle a tu marido, tu alma y tu espíritu están bien pegados. Porque los sentimientos y las convicciones del espíritu están mal fusionados. Si sientes pensamientos de coraje, de venganza hacia una persona, o incluso dices cosas destructivas a tus hijos, o incluso declaras cosas que la Biblia no dice, y estás esperanzado en cosas que Dios no te dijo que vas a esperar, estás esperando lo malo, que te vaya mal, porque es que ni modo, ya así este fracaso ya lo veo destruido. Si estás hablando ahí, la Biblia, por más Biblia que se te haya predicado o más Biblia que tú hayas leído, no la has dejado hacer algo, es separar el espíritu. ¿Qué tipo de sentimientos debe tener un hijo de Dios? Debe tener sentimientos gobernados por la palabra de Dios. Lucas 22, ¿lo tienen? Versículo 3, dice así: y entró Satanás en Judas. Y ahí ya lo reveló todo, ¿no? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron, aquellos no, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Quién se metió a la mente de Judas? ¿Quién se metió? Bueno, pero yo necesito que comprendamos esto. ¿En qué antro andaba Judas para que se le metiera el diablo? ¿En qué grupo de sicarios, a qué banda de delincuentes pertenecía Judas? Ninguna. Era algún jefe de la Mara Salvatrucha. Es que si se los pregunto es para que comprendamos una situación tremendísima. ¿Con quién andaba Judas? Y además de los discípulos, ¿con quién andaba Judas? ¿Con quién? Estaba con Jesús. Y estando con Jesús, se le metió el diablo.
Porque aquí no dice y sembró pensamientos. No, aquí la Biblia dice y entró Satanás en Judas. Y estaba Judas con Jesús. Si tú estás sentado en una mesa, sentado en la mesa, y viene quien te traicionó, quien habló de ti, quien te criticó, no sé, y tú te levantas, estás haciendo un acto contrario a lo que Jesús hizo. ¿Quién se levantó de la mesa, Jesús o Judas? Porque Jesús no tenía nada en su corazón. Al que se le metió el diablo fue a Judas. El problema es que Judas estaba con Jesús, y cuando se le metió el diablo a Judas, en lo primero que pensó es en dinero. Dinero. Si lo voy a perder, ¿qué voy a ganar? Y fue y se sentó, hizo un trato, y aquellos se alegraron, le dijeron te vamos a dar. Y todos sabemos que en otros pasajes dice que le dieron 30 monedas de plata. Pregunto, ¿cuánto valen 30 monedas de plata en comparación a la persona de nuestro Señor Jesús? Lo más valioso lo dejó por un trato, por una razón. Se le metió Satanás. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y familia? Que hay gente que por ese dinero que gana, por ese, lo voy a poner así. Satanás le dijo a Jesús, fíjense el ejemplo que les voy a poner, no se me pierdan. Satanás le dijo a Jesús, de todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así que lo que te ofrece Satanás es en función si le adoras y le sirves a él. Y si le sirves a él, él te va a entregar cosas, obviamente, pero con dolor, con mucha fatiga, con mucho cansancio. Hay algunas personas que su trabajo es más importante que su familia. Y van a decir que no, pero sí lo es. Corren por su familia, corren por su trabajo, perdón. Me habló el jefe. Hoy que me voy a quedar 3 horas más. Aquí sí, aquí no, es que uno tiene que, es que el dinero, usted sabe, y justifican todo lo que venga en sus mentes para decir, es que el trabajo, es que se necesita, es que más dinero, es que esto y lo otro, y por unas cuantas monedas empieza a denigrarse o destruirse o a desligarse un lazo que estaba fuerte entre el padre, entre la madre, entre los hijos y la familia, porque no podemos por unas cuantas monedas vender lo más esencial. Hay gente que por no dar, incluso por no diezmar esos 10 pesos, porque le dieron 100, y por no diezmar los 10 porque porque lo necesitamos, entra en un estado de venta barata y entra el abandono, se abren puertas. Finalmente, lo que quiero decir es que Satanás nunca va a entrar sin que alguien le abra la puerta. Judas le abrió la puerta y entró Satanás. Porque Satanás no puede invadirte. Necesita que le des permiso. ¿Cuántas veces queremos sacar lo que nosotros hemos permitido? ¿Quieres que te ayuden en una relación tóxica? Con una terapia quieres solucionar, con un psiquiatra, un psicólogo, un doctor, un medicamento, los dolores de años de malas decisiones. Si el dolor que tienes, tú le abriste la puerta. Si empezamos por eso, vamos a estar del otro lado. Pero tenemos que reconocer que en el estado en el que nos encontramos, y el estado más importante es interno, es por las puertas que hemos abierto. Y tenemos que cerrarlas con la ayuda de Dios.
Y aunque Satanás es intruso y ladrón, si las puertas están cerradas, él no va a entrar. Pero si nosotros le permitimos una puerta de entrada y de acceso, él no solo va a entrar, se va a apoderar de la casa. Judas pensó que eran 30 monedas de plata. Gracias. ¿Sabes qué pensó Satanás? Ya lo tengo. Lo voy a destruir. Lo voy a castigar con pensamientos. Le voy a decir que eres un pobre, miserable, traicionero, no sirves para nada, eres un vendepatrias, qué vergüenza. Primero hizo que hiciera una cosa, lo engañó, y después lo empezó a castigar mentalmente. Dijo, a este me lo destruyo. Y lo destruyó tanto que Judas se mató a sí mismo, porque hubo una rendijita que abrió, y cuando entró el enemigo se quiso apoderar de todo. Yo no puedo cerrar las puertas que usted abre. Usted no puede cerrar las puertas que yo abro. Cada quien tiene que cerrar las puertas. Y lo dice más claro la Biblia que lo que dije yo. Dice que si te liberan de un demonio, es lo que da a entender, queda la casa limpia. Pero si queda abierta, vienen 7 peores. Eso significa que si alguien fue liberado, estaba endemoniado, estaba enfermo por algo, y lo oramos por él, y Dios en su poder sanador lo sana o lo libera, queda libre. Pero si va al mismo lugar donde se le metió ese demonio, se le van a meter 7. Y si va a hacer lo mismo que lo llevó a esa enfermedad, va a empeorar su vida. Porque no solo es la sanidad, es empezar a vivir y a cerrar puertas. Aprender a caminar con sabiduría y con inteligencia, y no permitir que Él se siente en el templo de Dios, que soy yo, y use mi boca, que quien está apoderándose de este cuerpo y esta mente sea Dios. Es que yo no sé por qué mis hijos no me aman. No, pues que tú nomás trabajas y des dinero. Si los hijos no viven de monedas. Los hijos viven de amor, de atención, de cariño, de dedicación de tiempo, de dinero. Les pregunto, en realidad, ¿el amor se compra? No se compra, y no es canción, no se compra con dinero. Más vale un amor sincero, dijo el sabio, que vivir en soledad. Las riquezas verdaderas están dentro de nosotros, pero también la pobreza. Yo digo, y termino, si sabes que estás mal en tu matrimonio, en tu vida, en tu relación con tus hijos, si ya identifica mal, no hay felicidad, no hay alegría, no hay gozo, no hay contentamiento, todo es desastre, todo es pleito, todo el dinero no lo gastamos, puras deudas. Si ya identificas, ¿qué necesidad de seguir caminando en eso a sabiendas que? ¿Por qué no identificamos y empezamos a cerrar puertas y abrir puertas? Y aunque esto suena tan práctico y tan fácil, a la gente le gusta complicarse la vida. Porque al final lo que está en nuestro corazón determina lo que somos. Un hombre rico le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos, le dijo. Dijo, eso yo los he cumplido. Mandamientos, todos desde mi juventud. Y Jesús le dijo algo que muchos piensan que este joven, si lo hacía, iba a seguir a Jesús. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, le dijo, te falta una cosa. Pero eso no era un mandamiento de los 10 mandamientos. Le dijo, te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Usted cree que en realidad Jesús le estaba pidiendo eso, o le estaba demostrando dónde estaba su corazón? Porque muchos creen que a lo mejor él se pudo haber dado la vuelta y decir: pues vendo todo,
Si este joven se da la vuelta para vender todo, le hubiera dicho Jesús, sígueme así. No es tu dinero, solo quería probar dónde está tu corazón. Como Dios le pidió a Abraham su hijo, pero no lo mató, ¿verdad? Solo lo probó. Cuando Dios nos prueba, Él sabe dónde está nuestro corazón y dónde está manifestado nuestro carácter, nuestro semblante como personas, como hijos o como hijas de Él. La fórmula familia de la vida cristiana está relacionada a que nosotros hablemos el lenguaje de Dios. Diga conmigo, lenguaje de Dios. Terminamos leyendo Primera de Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 12. Primera de Juan 3:12, ¿lo tienen? Dice así: no como Caín, que era de quién, del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué Dios no recibió lo que le ofreció Caín? Porque no era la ofrenda. Era que el que le venía a ofrecer no era de Dios. Ese hombre ya era del maligno. Y quien estaba sentado en la mente de ese templo era Satanás. ¿Me expliqué? No todo lo que decimos o ofrecemos lo va a recibir Dios, porque Dios recibe cuando quien lo da es de un corazón apacible y un corazón conforme a su corazón. Si el diablo está buscando una boca para destruir, y si en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, significa que la palabra está buscando separar tu alma de tu espíritu, para que tu espíritu empiece a tomar cartas en el asunto de tu vida. Cuando una persona empezó a cambiar y a moldear su vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, cuando empieza a caminar por fe y no por vista, cuando camina con la vista físicamente cerrada, pero todo lo que está viendo lo cree y lo declara. Y no estoy hablando de un decreto presidencial, pero no me va a mentir usted que no hay poder en la boca. Lo más poderoso del hombre está dentro de él: la duda y la fe. La moneda que necesitamos para este reino y establecerlo en la tierra es la fe. Porque con la fe puedes conseguir cualquier cosa. Y la fe no se vende, la fe se adquiere. ¿Saben que me da tristeza en algunas historias de la Biblia? Que Jesús encontró más fe en la calle que en las sinagogas. Jesús encontró más fe afuera que en Israel. Un centurión romano le dijo a Jesús: no tienes que venir a mi casa, le dijo, con que digas la palabra a mi criado va a quedar sano. No era judío, no iba a la sinagoga. Y ese hombre sorprendió a Jesús,
porque la Biblia dice, y que al sorprenderse Jesús dijo, y volteó con todo, les dijo, ni en Israel, ni en Jerusalén, ni en los que debería tener fe, he encontrado tanta fe como este hombre. Y alabó la fe de este hombre. O sea que lo que Jesús quiere encontrar en nosotros es fe. Él está buscando la fe, porque la fe es el diálogo de Dios. Porque el lenguaje de Dios es la fe. Ahora imagínate, Dios viene a tu encuentro y en vez de hablarle con fe, le hablamos con llanto, de que ya no aguanto, no sé qué hacer con esta vida, y que es tantos dolores que padezco, y es que esta situación ya no es el lenguaje correcto. Necesitamos hablar con Dios con fe y por fe, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, este camino es por fe. Todo esto se construyó por fe. Estamos aquí por fe. Tus pecados han sido perdonados por fe. Algún día estaremos en el cielo con Dios por fe. Esto no lo podemos hacer tangible, pero este camino es por fe. Dejemos de hacerlo un camino de sentimientos y de emociones, porque es por fe, no por vista. Y la fe es la convicción del Espíritu y la certeza de lo que se espera. Hay algo entonces bien poderoso dentro de nosotros. No es nuestra alma, a esa la domina la carne, es nuestro espíritu. Y la Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino con diga conmigo, poder, amor y dominio propio. Tú quieres amar con el corazón, pero uno debe amar con el espíritu. Porque si amas con los sentimientos, entonces vas a ser selectivo y no vamos a aplicar ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor está en nuestro espíritu, amor, poder, amor y dominio propio. Ahí está la clave. Si la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Cuando viene la palabra de Dios y parte, lo que la Biblia está revelando en el texto que les dije, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder hacer las cosas, no de poder sobrenatural, de poder, de amor y de dominio propio. Lo que está diciendo es que la palabra necesita separar tu espíritu de tus emociones, sentimientos, de todo lo que ves, porque necesita que tu espíritu active un músculo llamado dominio propio. Si la palabra puede separar esto, entonces tu espíritu va a empezar a gobernar tus emociones y pensamientos, incluso va a gobernar tu cuerpo, porque Él ya no va a escucharlo a Él, sino que va a escuchar al espíritu y al poder de la palabra. Esto es caminar por fe, porque el espíritu tiene ojos espirituales, oídos espirituales, pies espirituales. Y la fe no está aquí, la fe está aquí. Pero si usted está combinando, usted no tiene fe, usted tiene confusión, ¿será que Dios me va a ayudar? En verdad lo que dijo el pastor es cierto. Mucho razonamiento, mucha carne, mucha contaminación mental, muchos programas de televisión, mucha radio, mucho celular, muchas redes sociales. Y la palabra tiene que hacer esto. Activa el espíritu, porque estábamos muertos, hermanos, según la Biblia, espiritualmente. El pueblo de Dios debería ser el pueblo más alegre y feliz y contento, porque adoramos a un Dios vivo. ¿Me estoy explicando? Un pueblo de fe, un representante o un representativo digno de lo que es el cielo, de lo que es el Hijo de Dios. Empecemos a percibir estas verdades, saquemos aquel inicuo, dice la Biblia, de nuestros pensamientos. El diablo no tiene poder.
nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Esta semana activa tu fe. Empieza a ver las cosas que no son como si fuesen. Y la Biblia dice, declara las cosas que no son como si fuesen. Empieza a involucrarte más en la vida espiritual. Deja que la palabra siga partiendo. No te deje llevar por lo que sientes, por la emoción, por la tristeza, por el gozo. Déjate llevar por lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, si está escrito, tienes que creerlo. Aunque no lo sientas, tienes que creerlo. Y si lo crees, vas a empezar a caminar por fe. Eso es vivir por fe. La fe es poner los pies donde no hay donde ponerlos físicamente.